Buenas noches, hoy vamos a realizar nuestra actividad número 6 de la materia base de datos relacional, la cual es buscar una bibliografía en el concepto de SQL y hacer un mapa conceptual. Yo voy a hacer un mapa conceptual apoyándome de un software que se llama CamTools, que voy a hacer mi mapa conceptual. Vamos a iniciar poniendo aquí SQL. Subimos tantito. Vamos a mencionar SQL es un lenguaje de programación que sirve para la definición, tratamiento y control de datos. Ahora sí, tratamiento y control de datos. Listo. Y para esto nos dice que tiene tres instrucciones. Cuenta con tres instrucciones. Dice que una de las instrucciones es el lenguaje SQL. Este implementa el estándar ISO básico. También se puede ejecutar desde cualquier producto que cumpla con los requisitos otra característica es que incluye una funcionalidad ampliada. También cuenta con los tipos de instrucciones de SQL. ¿Cuáles son? Instrucciones de lenguaje
lenguaje, definición, datos, que son los DDL, y estos se utilizan para crear objetos en la base de datos. Otro tipo de instrucción es copiar. Otras instrucciones de lenguajes de control. De datos, que son los DSL, y estos se utilizan los DSL se utilizan para determinar quién puede modificar los datos. Otra instrucción es la de lenguaje de tratamiento de datos DML, y se utilizan para consultar y modificar los datos. Modificar los datos. Listo. Otro de los elementos es elementos de la sintaxis de SQL. Los cuales son directivas de procesos por lotes. Otra es tiene comentarios, ser comentados. Identificadores. Tipos de datos. Variables. Funciones de sistema.
operadores, expresiones, elementos del lenguaje de control de flujo. Otra es, por último, son las palabras clave reservadas. Y de estas instrucciones vamos a ver cuáles son los tipos de consumo, qué son los tipos de los objetos de datos que se pueden utilizar. DDL, define los objetos de la base de datos, y los comandos es create, alter y drop. Centralitas. De las instrucciones de CL, DCL, se dice que es establece o cambia permisos, los cuales son los comandos son grant, pending y revoke. Pongo la letra 14, 18, así 18. Y la otra es DML, que esta, lo hemos dicho que es cambia los datos, cambia datos, y sus comandos son select, insert, update y delete. Eso en cuanto a lo que es el SQL del mapa conceptual que nos pidió el profesor. Voy a dar un pequeño formato, pero si yo creo que no se lo muestro, ya sería ya pegarlo en el archivo y mandarlo.
La otra es que explicáramos o que agregamos una explicación sobre al menos 20 conceptos críticos, los cuales estoy agregando en mi archivo de que voy a hacer entregable al profesor, y aquí están mis conceptos críticos que yo considere o los cuales sirven, bueno, los que yo considere que son críticos para mí. Y también nos pidió que hiciéramos una pequeña guía rápida sobre SQL que contenga los comandos divididos por los tres sublenguajes, los cuales habíamos dicho que son el comando del lenguaje de DL, de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de control de datos. Aquí está mostrando el lenguaje de definición de datos, su definición, para qué nos sirve, y también nos dijo que lo relacionamos con nuestro proyecto final, el cual consiste en mostrar mi tabla de las instrucciones, perdón, los comandos, para qué sirven, y el ejemplo aquí estoy poniendo que consiste en emplear el comando create para crear mi tabla de cliente, y esta es la sintaxis con la cual se va a crear mi base de datos, bueno, mi tabla. Con esta se va a crear mi tabla, y estoy mostrando mi tipo de mi atributo, mi tipo, el tipo de atributo que no es nulo y es único, que vemos que era la llave primaria. Como también aquí tenemos que mostrar que en la sintaxis nos dice que por último tenemos que agregar la clave primaria, la llave primaria, perdón, la cual es cliente. También menciono el lenguaje de manipulación de datos, DML, la pequeña división, para qué lo utilizamos. Los elementos que utiliza para manipular los datos son los siguientes: el comando, los comandos select, insert, update y delete, que nos muestra para qué sirve cada uno. Y mi ejemplo, aquí yo lo que estoy haciendo es, mi ejemplo es consultar mi tabla que creé hace un momento, que es esta. Aquí estoy haciendo una pequeña consulta que selecciona todo de la tabla cliente, la cual nos va a mostrar nuestra tabla ya creada con los atributos y con los datos que tenemos llenos en esa pequeña tabla si tuviéramos algún dato. Estos son una pequeña muestra. Y por último tenemos el lenguaje de control de datos DSL. También nos dice la función, su definición y para qué nos sirve, y los comandos que aparecen aquí, que es el gran y insert. Yo lo había escrito doble vez, por eso lo borré. Y el ejemplo para dar permisos de inserción y selección es como el que sigue. Estoy dando permisos de selección, de actualización y de inserción de la tabla cliente, que va a servir para la tabla venta, en la tabla de incluye, y esos serían mis ejemplos y mi pequeña guía de SQL. Espero y me ha quedado un poquito claro, y cuanto termine de darle formato a mi mapa conceptual,
agregar el link del video y se lo mandaré. Muchas gracias.